La segunda quincena de julio es un periodo de muy alta intensidad. Es una verdadera tormenta perfecta astrológica. ¿Qué pasa si te digo que los mayores cambios que la vida te está pidiendo que hagas ahora en tu vida no están afuera, sino que están adentro de ti? Nos falta una brújula, una guía para entender qué está ocurriendo. Porque muchas y muchos de ustedes sienten que quieren hacer cambios importantes en su vida y sienten que no pueden avanzar. Pero tiene una explicación. ¿Quién crees ser tú? Ya no lo eres. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video de astrología psicológica evolutiva, donde vamos a hablar de los tránsitos de la segunda quincena del mes de julio, que es un periodo de tiempo extremadamente intenso. Es un nivel... ¿Han visto los huracanes que tienen una escala? Bueno, si esto fuera una escala de huracán, sería la escala más alta. Realmente, la segunda quincena de julio y principio de agosto es una tormenta perfecta astrológica, de transformación, de dejar ir, de soltar. Todas las cosas que nos encantan a los seres humanos, porque nos encanta tanto el cambio, nos gusta tanto mirar nuestras sombras, nos gusta tanto enfrentar nuestros miedos. Es irónico, por si acaso. Porque todo eso es lo que la segunda quincena de julio te propone. Y en este video que vas a ver, lo que te quiero tratar de explicar, porque he currado, gente, he dedicado horas y horas a preparar toda esta información, porque cuando me empecé a fijar en los tránsitos dije, Dios mío, se viene fuerte. Pero, ¿cuál es el propósito y el sentido de lo que está ocurriendo? ¿Tiene que venirse realmente fuerte para mí? ¿O hay alguna manera en la cual yo puedo fluir con esta energía? Que yo puedo conectarme con esta energía sin que tenga que ser tan dolorosa. Y la verdad es que sí. Y realmente este video que estoy haciendo es un mapa, es una guía de cómo sobrevivir a julio. Y no solo cómo sobrevivir, sino cómo poder vivir y aprovechar esta energía que no me va a dejar indiferente. O sea, a casi nadie va a dejar indiferente. Casi todos los signos del zodiaco se ven afectados por todos estos tránsitos que están ocurriendo de alta intensidad esta segunda quincena. Entonces, lo primero que les quiero tratar de decir es que estamos en una nueva energía de la realidad. Ya se lo he explicado en bastantes videos, pero es muy importante que lo entendamos. Estamos en una realidad energética diferente. Si estuviéramos, siempre nos movíamos en un mapa, sobre todo los últimos 7 años, en un territorio. Ahora estamos en un territorio nuevo. Los planetas lentos están todos en signos nuevos, Saturno también. ¿Y qué está pidiéndonos? ¿Qué nos está demandando la realidad? De cierta manera, que actualices tu identidad. ¿Qué significa eso en español? Te está confrontando, te está diciendo, mira, estamos en una nueva realidad, donde tú quieres vivir una nueva experiencia de vida, quieres ser feliz, quieres vivir ciertas cosas, ¿no es cierto? Sí, tú lo quieres. Pero ¿qué pasa? Que todavía dentro de ti, tu antigua identidad, tu antiguo yo, sigue siendo muy fuerte y dominante. Por favor, entiendan la profundidad de lo que estoy tratando de decir. Hay una identidad que construí, hay un yo que construí, que se construye básicamente en base a muchas creencias, pensamientos, sentimientos inconscientes. Y básicamente lo que te está diciendo la vida es que ese yo no se sostiene en tu nueva realidad. ¿Cuál es la sensación que pueden estar sintiendo ya desde principios de julio, pero que en la segunda quincena de julio se puede incrementar mucho? Es la sensación de frustración. ¿Por qué no está pasando lo que quiero que pase? ¿Por qué están habiendo problemas, dificultades, situaciones? ¿Por qué siento que estoy en una batalla? Eso me desgasta, me enoja, me cansa. ¿Me entienden? Mucha frustración. Bueno, un consejo importante. Paciencia a nivel Dios. O sea, paciencia. Pero entonces, ¿me siguen? Entonces, ¿qué es lo más fácil que podemos hacer? Es culpar a lo externo y victimizarnos. Oh, es culpa de esta persona, es culpa de esta situación. No, la vida no quiere que yo logre lo que yo quiero hacer para mi vida, para ser feliz. Porque está todo en contra mío y me deprimo y esa rabia se transforma en tristeza, incluso depresión. Ya no me dan ganas de mover y estoy muy enojado y estoy muy enrabiado. Pero, ¿qué es lo que te está pidiendo la vida en este minuto? Aquí es donde viene el secreto alquímico, astrológico que les quiero tratar de transmitir. Y les voy a explicar los tránsitos que explican esto. Que lo que la vida te está diciendo es que el cambio
no tiene que ir tanto en lo externo. Eso no significa que no hagamos movimientos en lo externo. Pero lo que te están diciendo, el cambio principal va en transformarte tú. Es que te des cuenta que tú, personaje, que te construiste, hay una identidad que construiste que te está frenando profundamente. Van a ver mucho, y es muy loco porque si bien están todos estos planetas nuevos en signo, lo cual no habla de lo nuevo, del futuro, de ir hacia adelante, más encima está Urano en Géminis, que es el único que está directo de todos, del triángulo mágico de elevar la conciencia, que participa Saturno, Neptuno, Plutón y Urano. Urano es el único que está directo. Más encima Mercurio se pone retrógrado el 17. O sea, hay mucha energía retrógrada, que significa que queremos ir hacia adelante, pero energía va hacia adentro. Entonces es una contradicción entre que quiero avanzar, pero no puedo avanzar. Estoy en un nuevo territorio, siento que estoy viviendo algo nuevo y diferente, pero no lo logro expresar en la realidad. También te voy a explicar cuál es el sentido, pero ya te adelanto que parte del sentido es mirar hacia adentro. Y ya sé que no te gusta mirar hacia adentro, porque mirar hacia adentro significa sentir lo que no quiero sentir. Pero es casi imposible que te des cuenta de cómo tu antiguo personaje te domina si realmente no te has dado un tiempo esta quincena de parar y conectar contigo y preguntar qué está pasando en mí. Hay un conflicto entre lo que crees ser y lo que realmente eres. Yo me imagino que soy este personaje y este personaje quizás es el que quiero vivir en el futuro, pero ¿cómo actúo en el día a día? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo vivo la vida? ¿Cómo interactúo con los demás? Ese es el contraste. O sea, lo que te está pidiendo este tránsito de manera brutal es que seas honesto con cómo te muestras con los demás. ¿Cuánta diferencia hay entre quién crees ser y cómo te muestras? ¿Cuánta diferencia hay entre cómo te gustaría vivir la vida y cómo la vives? ¿Y cómo te prohíbes a ti misma, a ti mismo, conectar con tu yo esencial? Porque toda esta transformación alquímica, vamos a ver que un planeta central de este proceso de esta quincena es el Sol. El Sol representa, en su vibración más elevada, representa a la niña, el niño juguetón dentro de mí. Representa mi pasión para vivir la vida, la alegría de vivir. Representa una energía bien expansiva de decir, este soy yo, esto es lo que yo quiero dedicarme, esto es lo que yo quiero vivir en pareja, esto es lo que yo quiero vivir a nivel laboral, esta es la vida que yo quiero tener. Una energía súper efervescente, ¿me entiendes? Y la oposición de Plutón al Sol es esta batalla, realmente. Es Plutón, la realidad, mostrándote situaciones, conflictos, problemas, limitaciones, que la mayoría de la gente le va a echar la culpa a lo externo, se va a enojar con las otras personas, y es normal. Pero lo que te está mostrando ese Plutón te está diciendo, mira tu contradicción. Cuando hablamos del Sol Plutón, esto es arquetípico. Esa niña que fuiste, ese niño que fuiste, fue eclipsado por una identidad plutoniana. Todo nos pasa. Eso tiene que ver con la casa donde está Plutón, que pueden ver mi video en YouTube. Por una identidad plutoniana. Esa identidad plutoniana es un yo que construyo desde el terror y desde la obsesión. Tengo miedo de que pase algo en mi vida, necesito tener control ante mi vida y construyo algo con lo que me obsesiono. Esa obsesión chupa toda la energía y para el yo esencial que fui no existe. Y construyo una identidad tanto desde lo que me obsesiona como desde la niña, el niño que quiere ser visto y aceptado por la familia, o desde lo opuesto. ¿Me entienden? Lo que te está pidiendo este tránsito es que confrontes y diferencies qué es lo que te apasiona, o sea, qué quieres vivir porque realmente te apasiona, versus qué quieres vivir porque te obsesiona, porque sientes que necesitas tener control. Es una batalla entre un yo esencial y el ego. Eso es lo que está ocurriendo. Y las situaciones externas reflejan ese conflicto. Porque la vida te está diciendo, suelta esa obsesión. Aunque sientas que te mueras. Y permítete conectar con el yo esencial. Con la pasión de vivir. Porque en este nuevo periodo hay que ser súper coherente para vivir desde tu pasión. Entonces yo les quiero dar un ejemplo. Yo les voy a contar algo que me pasó hoy día mismo. Tuve una sesión muy profunda terapéutica
Porque yo, por ejemplo, hace años, quiero hacer ciertos cambios en mi vida laboral. Ustedes van a decir, pero si se dedica a lo que le gusta, sí, me dedico, pero hay muchas cosas que siento que quiero cambiar, que me pesan mucho y que siento que me drenan la alegría de hacer lo que realmente hago, que es justamente este tipo de contenido. Y he estado muy frustrado en las últimas semanas porque siento que no está avanzando como yo quiero. Mucha frustración y mucha impotencia y mucho dolor y mucha proyección. Y el día en la mañana me desperté bien triste. ¿Por qué no me resultan las cosas? ¿Por qué no va a ser nunca así? Bien víctima. Y tuve una sesión de terapia y fue súper poderosa porque me pude dar cuenta que de una identidad, de un personaje dentro de mí, que es el fuerte, que es el que se hace cargo de todo, el que no pide ayuda, para el cual delegar y realmente soltar ciertas cosas es fracasar. Y esa identidad va muy ligada a mi infancia, a la vivencia que tuve en mi familia, a la exigencia que tuve en mi infancia, y es muy ligada a la identidad que construí desde, aunque sea difícil, lo logro y me esfuerzo y si pido ayuda es un fracaso, ¿me entienden? Entonces me pude dar cuenta el día de hoy en la mañana de que por más que yo decía que yo quiero vivir una vida desde lo que me apasiona, quiero delegar, quiero hacer muchas cosas, hay una parte dentro de mí que dice, no, yo soy fuerte, yo no puedo delegar es fracasar. Mientras no tome conciencia de esa identidad, va a seguir no resultando, porque nosotros tenemos un gran poder de manifestación, todas y todos. Por lo tanto, yo trato de hacer movimientos, pero este yo dice, yo no voy a dejar que eso ocurra. Es parte así lo que está ocurriendo durante todo julio, que se va a potenciar. O sea, realmente se trata de algún minuto de que, porque la energía retrógrada te está diciendo, por favor, para en algún minuto. Frena. Por más que estés frustrada, por más que estés enojada, no te apures. Porque la transición es interna, el movimiento más importante en esta nueva realidad tiene que ser interno, de adentro hacia afuera. O sea, date cuenta de tu relato. Date cuenta porque si no está ocurriendo lo que está ocurriendo, es porque no quieres de cierta forma. Hay una parte dentro de ti que no quiere porque construiste una identidad opuesta a lo que quieres. ¿Se entiende? Yo el otro día estaba hablando con una amiga que me decía, no, es que no puedo encontrar novio porque bla, bla, bla. Me contó un montón de historias. Yo que le dije, amiga, yo creo que tú no quieres. No, ¿cómo que no quiero? Si yo quiero. Yo le dije, no quieres. O sea, claramente porque una persona que quiere no habría tomado ninguna de las decisiones que tú tomaste. O sea, hay una contradicción entre el relato y lo que realmente quieres. ¿Me entienden? Y sobre todo, vamos a hablar de mucha astrología, pero con Urano entrando en Géminis, vemos lo que queremos vivir. Y con toda esta energía de Aries queremos avanzar. Y ahí está el desafío. ¿Cómo ponerle un frenito? Porque si no, vamos a seguir chocando. Pero primero que nada te quiero pedir que dejes un like. Por favor, deja un like y comparte esto para que a mucha gente llegue este video, porque esta información siento que es muy valiosa. Segundo, te quiero contar que el 30 de agosto comienza el programa terapéutico El Tercer Ciclo de la Vida, pensada para personas que tienen de 50 a 76 años. Porque el tercer ciclo de la vida, que tiene que ver con el retorno de Saturno, los ciclos de Saturno, puede ser la mejor etapa de tu vida. Porque astrológicamente tienes la madurez, tienes la experiencia y la vida te dice, sé libre. Es que, creo que entiendan, después de los 56 la vida te dice, sé libre para vivir la vida que quieres. Pero la mayoría de la gente, ese periodo, pues es horrible. Se enferman, vienen en el pasado, no aceptan los cambios del cuerpo. Y es porque hay una resistencia, porque culturalmente no nos enseñaron eso, nos dicen que la vida va en decadencia. Cuando, insisto, de entre los 56 y los 76 años, es un periodo maravilloso de la vida. Entonces en este programa te vamos a ayudar a conectar con eso, a dejar ir el pasado. Tiene mucha astrología, pero tiene rituales, meditaciones, dinámicas terapéuticas. Te vamos a acompañar por 2 meses, yo con un equipo terapeuta hermoso. Y esto comienza el 30 de agosto, así que si es para ti, perfecto. Quizás es para tu mamá, y dile a tu mamá, oye mamá, papá, métanse a esto. Sobre todo si los ves que no se están adaptando a la nueva vida, a lo que la vida les propone. Y lo último que les quiero avisar, antes de continuar,
tengo una masterclass gratuita el 17 de julio para que se inscriban, que es básicamente cómo se viene tu año. Vamos a hablar de las técnicas predictivas más importantes para ver cómo se le viene un año a una persona, que son los tránsitos, la progresión y la revolución solar. Es una masterclass gratuita. Les vamos a dar ejemplos prácticos de cómo funcionan estas técnicas en distintas personas. Así que y es gratis. Y es en vivo y en directo conmigo. Así que también voy a dejar en la descripción y pueden verlo también. Si están en mi Instagram lo pueden ver en los destacados. Este webinar gratuito. Para el tercer ciclo de la vida no se necesita ninguna base astrológica. No tienes que saber nada. Nada. Si sabes, muy bien. Pero si no, no se preocupen. Tenemos que entender que la energía que estamos viviendo ahora en la Tierra es completamente nueva. Pero es un periodo muy corto. Miren, la transición, donde todos los planetas lentos están en un signo nuevo, es cortito, dura 2 meses. Ya Saturno retrograda a Piscis a principios de septiembre. Y más encima, en este periodo cortito, todo está retrógrado, excepto Urano. Es decir, como que estoy en una nueva energía, es como un tráiler. Es un tráiler de una película. Como me dijo un amigo, es como imagínate que te vas a probar un traje nuevo. Vas a ir a un matrimonio, un casamiento, lo que sea, un evento importante en tu vida, y te estás probando la ropa, tu vestido, tu traje, lo que sea, pero no es todavía la experiencia. La experiencia de lo nuevo comienza en el próximo año. Pero entonces la pregunta es, me estoy probando esta nueva ropa, ¿cómo me siento? ¿Qué se me activa? Esto no significa que nos vayan a pasar cosas muy potentes en tu vida y en el mundo externo, porque probablemente lo que va a ocurrir es que también estos tránsitos tan fuertes vayan rompiendo y sacando cosas de tu antigua vida que impiden que el nuevo yo aparezca. Entonces parte del consejo es entender que ese caos que puede estar ocurriendo, esas situaciones complejas que pueden estar ocurriendo, esas pérdidas que pueden estar ocurriendo, eso que se desarma en tu vida durante julio, es porque también te están limpiando la realidad para una nueva vida. Entonces también nuevamente introspección, o sea, freno antes de explotar y enojarme y decir ¿por qué está pasando esto? Es ver, a ver, ¿cómo me siento? Esto que se está perdiendo me duele obviamente, pero ¿qué me da? ¿Me da más paz? ¿Me da más tranquilidad? Siento que me sacaron un peso, pero me duele. Sí, gente, se pueden vivir 2 emociones opuestas al mismo tiempo, tanto el dolor de la pérdida como la paz y la libertad de la experiencia. ¿Me siguen? Todo eso es parte del proceso de julio. Ahora, hablamos del Sol Plutón, y voy a hablar un poquito más de cosas del Sol Plutón más adelante, porque es el tránsito más importante de julio. Pero también, ¿qué está ocurriendo? Que esta identidad se está transformando no solamente desde la atención, sino que ¿qué es lo que tiene? Tiene un trígono a Saturno y Neptuno, y tiene un sextil a Urano, porque este Sol está dentro del triángulo pequeño. ¿Qué significa? ¿Qué te va a dar el sextil Urano? Te va a dar el desapego que necesitas para dejar ir. Yo siempre digo, Urano es como que me inyectan desapego. Ese desapego que necesito para soltar y avanzar hacia lo nuevo. Entonces se están muriendo muchas cosas, está en esa crisis, pero llega Urano y te dice, yo te pongo un poquito de anestesia para que no te duela tanto. También, ¿qué te dice Urano? Prueba algo completamente diferente en este periodo. Yo sé que me he dicho, pero ya he tratado muchas veces de solucionar estos temas y no me resulta cambiarlo. Bueno, estamos en una nueva energía. Se está produciendo una muerte de tu antigua identidad. Prueba algo nuevo. También Saturno y Neptuno están haciendo un trígono. Eso ayuda también, pero ayuda un montón. Pero ¿desde dónde ayuda? Ese Saturno y ese Neptuno te ayudan cuando eres súper madura y responsable y conectas con la espiritualidad práctica. O sea, realmente, si tú, ¿qué te está diciendo? Te puedes frustrar, te puedes enojar, pero si tú paras en algún minuto, respiras y entiendes qué te está ocurriendo realmente, respiras tus emociones y logras tener la madurez para entender que esto no es una carrera, sino que es un proceso de transformación que va pasito a pasito, y logras conectar con una valentía y una confianza profunda en la vida, esta energía te va a dar la templanza, te va a dar la estabilidad, te va a dar la fe y la confianza que necesitas en este proceso de transformación.
Estas dos energías están súper disponibles. Y también muy importante, Neptuno te va a poder permitir conectar con tu yo esencial. Porque recuerden, ese ego plutoniano, esa identidad plutoniana de control, de obsesión, que sufre y que batalla, Urano dice suelta y Neptuno dice ablándate. Y Saturno te dice yo te voy a ayudar a madurar. Entonces, y es muy importante el trígono de Saturno. Porque aunque ustedes no lo crean, esta transformación que puede ser muy caótica, que podemos ver que no lleva a ningún lado, porque estamos en un periodo de transformación muy grande, Saturno va a ayudar a que se construya una nueva identidad. Esto es un proceso alquímico. Muere el antiguo yo y Saturno permite que se construya un nuevo yo. ¿Cuál es el llamado? Conectar contigo misma, conectar contigo mismo, preguntarte qué es lo que yo valoro ahora. ¿Cuál es mi verdad ahora? Hay que madurar un poquito lo que quiero vivir antes de ir a vivirlo. Porque, ¿qué nos está pasando? Que impulsivamente lo queremos todo ahora ya, pero no nos hemos ordenado primero por dentro. Entonces, ¿qué es muy importante de tener claro? Que Saturno está retrógrado en Aries. ¿Y esto qué va a movilizar? Estos son consejos, ¿no? Porque esto es clave. Se van a activar todos tus miedos y frustraciones en la vida con respecto a que no puedo avanzar por lo que yo quiero. Se van a activar tus miedos infantiles e inseguridades cuando sentiste que tus papás te castigaron, o te retaron, o te reprimieron por ir por lo que querías. O desvalorizaron tu impulso. Ese niño lleno de vida y energía fue frenado por los padres, por el sistema familiar, por la vida. Se van a activar esas memorias. Esas memorias son las que hay que mirar. Porque si no las miro, esas memorias me van a frenar. O si no las miro, voy a tratar de salir a actuar desde la niña que se resista a eso. Y ya no eres ninguna de las dos. Saturno en Aries te pide madurar tu energía de avance y enfrentar los verdaderos miedos. Y el verdadero miedo es sentir que si voy por lo que quiero, me van a dejar de querer. Y la sensación que no tengo la capacidad para avanzar. Entonces, ¿qué te va a mostrar este periodo dentro de esta introspección? Te va a mostrar tus mecanismos de auto boicot para no avanzar por lo que quieres. ¿Y cómo te lo va a mostrar? A través de sucesos externos que te frenan. Entonces, vuelvo a repetirlo. Cuando están pasando cosas que no quiero, es frenar y decir, a ver, ¿cómo yo estoy co-creando? ¿Cómo me estoy auto boicoteando? ¿Ya? Y también te va a mostrar este Saturno en Aries retrógrado tu tendencia a avanzar rígido, desde el miedo al fracaso, desde el miedo a equivocarte. Esta rigidez para avanzar no puede ser ahora. Porque esa rigidez, ¿qué es? Es el peso de la identidad antigua de la niña, del niño que quiere ser querido. O sea, Saturno conjunción Neptuno. O sea, ¿cuál es la gracia del tránsito Saturno conjunción Neptuno? Aquí estoy estirándome. Es que ayuda a ablandar la rigidez. Eso es lo que ayuda a la conjunción Saturno-Neptuno. Ahora, una pregunta. Porque me la hicieron el otro día. Porque estaba hablando con una persona acerca de todos estos tránsitos. Y me dijo, oye Pablo, ¿pero inicio o no inicio? Porque tengo ganas de iniciar un proyecto, tengo ganas de iniciar un cambio, pero veo que toda la energía está re compleja, está Saturno, Neptuno retrógrado en Aries. ¿Qué hago? Están todos los planetas retrógrados. Entonces, yo antes de decirte si iniciar o no, te voy a hacer 4 preguntas. 4 preguntas, ¿ya? Que son importantes que en esta introspección te hagas. Por favor, hazte estas preguntas. ¿Lo que quieres iniciar nace de una verdadera madurez interna o es pura reacción y urgencia? Surge la necesidad de control y del miedo de perder. Pregunta. ¿Tienes claridad sobre los compromisos y responsabilidades que implica lo que estás por emprender? Esto es una carrera a largo plazo. Por lo tanto, todo lo que tú quieras hacer va a pedir una estructura sólida, madura, que va a tener que ir resolviendo distintas cosas sobre la marcha. ¿Estás dispuesto a sostener en el tiempo eso que quieres hacer, aunque no veas los resultados inmediatos? Y probablemente no vamos a ver los resultados inmediatos de lo que estamos emprendiendo y haciendo. Y probablemente incluso va a haber cambio. ¿Te sientes que estás actuando desde tu verdadera esencia? ¿Lo que estás por iniciar, por crear, tiene sentido? ¿Está en sintonía con tus valores más profundos? ¿Por qué te estoy diciendo? Porque probablemente si la respuesta es no, yo te diría, no inicies, vas a chocar. Porque estás co-creando desde un antiguo yo. Insisto, esto no es que no se vaya a avanzar. Yo voy a avanzar con varias cosas en mi vida. Pero voy a, sobre todo, mirar qué está pasando dentro de mí. Y si estoy siendo realmente coherente con estas preguntas.
¿Me siguen? Entonces, ¿inicio o no inicio? Si inicia, si has hecho una revisión profunda de por qué y para qué vas a hacer lo que quieres hacer. Y sobre todo si te conecta con tu pasión, con tu solcito interno. ¿Cuál es el propósito del cambio que quieres hacer en tu vida? Si yo te pregunto cuál es el propósito del cambio y tú dices, no lo sé. Bueno, hay algo que está tapando tu propósito. Explóralo. También se puede iniciar si tienes claro que lo que vas a hacer no es algo mágico que te va a arreglar la vida. Ni buscas validación externa en los demás. Si estás dispuesto a que el proceso tome tiempo y requiera ajustes. Si quieres avanzar a pesar de que estás muerta de miedo. Avanza. Pero no avances y para y reevalúa si estás actuando por desesperación, por presión externa o de una reactividad emocional. Si no tienes claro el propósito, si lo que planeas no tiene estructura. Está Marte en Virgo. Vamos a hablar un ratito más de Marte en Virgo, pero es importante decir que Marte en Virgo, si bien estamos en un periodo caótico, Marte es un planeta muy importante en este minuto, porque como estamos hablando de Saturno, Neptuno en Aries, que tiene esta energía del impulso, Marte en Virgo nos está marcando un poco cómo hay que avanzar. Y Marte en Virgo te dice, ordénate. Piensa, ten una visión de dónde quieres ir, pero primero ten una visión de cuáles son los primeros pasos que tienes que dar para lograr lo que quieres. Planifica un poco, organiza un poco. No te llegues y te lances impulsivamente. Marte en Virgo es con cuidado, con atención a los detalles. ¿Ya? Si quieres resultados inmediatos, madura, porque eso es tu niña, tu niño. ¿Ya? Entonces, como les dije, entre el 15 de julio y el 4 de agosto tenemos la oposición del Sol a Plutón, cuya máxima intensidad es del 19 de julio al 31 de julio. Es un conflicto entre lo que yo creo que soy y lo que realmente me mueve por debajo. Yo te diría que un tema central de mirar es que te conectes con quién te gustaría ser, con la vida que te gustaría tener. Conéctate, visualízalo, siéntelo y ve que dentro de ti dice, profesor, eso no me gusta o me da miedito. O sea, porque eso es muy interesante muchas veces, que dentro de mí no quiere eso, o que dentro de mí siente que si realmente vivo esa vida va a pasar algo malo, me van a castigar, me voy a culpar, o siente que no lo merece. Es súper importante esa honestidad. Póngale también mucha atención a la casa donde está Plutón, porque la casa donde está Plutón habla de tu apego plutoniano. Tengo como 3 videos míos en YouTube donde te enseño a calcular la casa donde está tu Plutón en tu carta natal y que veas el apego, porque ese apego de la casa de Plutón es parte de lo que hay que soltar. ¿Ya? Porque me da terror soltar eso, porque siento que si dejo de hacer eso me voy a morir. Esta oposición de Sol-Plutón genera mucha impotencia, mucha rabia, mucho conflicto con los demás. ¿Ya? Con figuras que tú sientes que te controlan, que no te dejan ser que realmente tú quieres, que te muestran energía destructiva. Todo eso es parte de mirar dentro de ti, de este proceso de integración de tu sombra. Y también es muy importante, como el Sol es el eje central de este periodo de tránsito, por Saturno, por Neptuno, por Urano y por Plutón, que es muy importante también que miren en este minuto. La relación con su padre es muy importante, da lo mismo cuál sea tu género, pero que mires la relación con tu padre. Es un periodo, de cierta manera, para mirar las proyecciones que tienes sobre tu padre, lo que no te gusta de tu padre, lo que juzgas de tu padre, lo que rechazas de tu padre. Porque eso que rechazas y juzgas, de cierta manera, está bloqueando que puedas tomar toda tu energía masculina. Insisto, a lo mismo tu género, que puedas conectar con tu yo esencial. Es tiempo de darte cuenta cómo construiste una identidad muy condicionada por el vínculo con tu padre. Si te vio, no te vio, te reconoció, no te reconoció, si estuvo contigo, no estuvo contigo, si te dejó solita, te dejó o te acompañó, si fue muy crítica, etcétera. Si te sentiste que no estaba, si te hizo sentir que no estabas a la altura. Es una honestidad muy grande, porque esto es un periodo para reparar experiencias con el padre. Es un periodo extraordinario para hacer constelaciones familiares, para trabajar el tema del padre. Aunque no esté en este plano, aunque nunca lo hayas conocido, con mayor razón si nunca lo conociste. ¿Me entienden? Es un periodo para sanar eso, porque necesitamos esa energía yang. Y de hecho, si les puedo dar otro consejo más, y ahí me salgo lo del padre, podemos trabajar
otro principio a nivel de constelaciones o a nivel terapéutico, ¿ya? Habría que trabajar o mirar si mi mamá, mi papá, el resto de las personas de mi familia pudieron vivir la vida que querían vivir. Se dieron el permiso. Otro consejo: si tú juzgas mucho a tu mamá y tu papá porque no te gusta la vida que tienen, date cuenta cómo esa vida que tienen te sigue condicionando a ti ahora. Te puede condicionar de dos maneras. Sin querer, estás repitiendo el mismo patrón familiar, o estás haciendo lo contrario, pero lo contrario también te limita, no te permite ser quien tú eres. O sea, miren mucho cómo juzgan la vida de sus padres en este periodo. Porque es lo que hay que deliberar. Es el proceso alquímico, es tomar responsabilidad. ¿Ya? Entonces, yo sé que los tránsitos van a ser mucha frustración, enojo, vamos a sacar los garras, los dientes, pero paciencia, no luches tanto, no te frustres, deja de chocar con la pared, para, siente, conecta contigo, Mercurio retro, voy a conectar conmigo, mis relatos mentales, mis pensamientos, mis victimizaciones, las miro, las observo, ¿ya? Y ahora quiero hablar de un tránsito que va a incrementar el conflicto. ¿Para qué les digo una cosa por otra? Va a incrementar el conflicto. Que es que el 25 de julio comienza la oposición de Saturno con Neptuno. Si es solo oposición Plutón, era como una batalla con la vida que me frena. Marte, oposición a Saturno-Neptuno, en cuadratura Venus. Gente, Dios mío santo, ya empecemos por favor, esta intensidad energética. Entonces, ¿cuáles son los consejos para este periodo? Primero, date cuenta que la oposición, por unos días, pero no por tantos días, sobre todo 25, 26, 25, 26, 27, 3 días clave, márquenlo en la agenda, 25, 26, 27. Más paciencia que nunca. Dense cuenta que puede haber una tendencia a sobreanalizar las cosas, puede haber una tendencia a sobrecriticarme a mí mismo o a los demás, puede haber una tendencia a dudar de mí mismo, de no sentirme listo, de juzgar mucho a los demás. 25 al 27, entonces, paciencia, no fuercen el ritmo. Cuando empiecen esos pensamientos, vuelvan a respirar, a conectar, a centrarse. No caigan en esa energía. ¿Por qué? Porque ya el 26 de julio, 27 de julio, se activa el Gran Cometa. Un Gran Cometa que va a ser una alineación muy power, que va a estar hasta el 25 de agosto. Y ese Gran Cometa, esa oposición, cuando se activa el Gran Cometa, va a hacer que esa oposición fluya. Va a fluir. Como el 25, 26, 27, esto está tenso, pero después del 27, esto comienza a fluir. ¿Qué te dice esto? No puedo avanzar por el camino conocido, no puedo avanzar por el camino repetitivo, pero puedo avanzar por un nuevo camino. Porque ese Marte va a tener un trígono Urano y un trígono Plutón. Ni siquiera hemos hablado de lo que va a pasar en el mundo estas semanas, pero ustedes pueden ver, después de todo lo que he hablado, pueden suponer cómo va a estar ocurriendo las cosas en el mundo. ¿Qué es lo que te está consejos a partir del día 27? Que son muy importantes que aproveches para avanzar. Primero, practicidad ante todo para resolver tus problemas presentes. Practicidad, Marte en Virgo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Freno, paro y analizo y evalúo. Urano te va a dar la genialidad por el trígono a Marte para resolver esto de una forma genial, creativa, innovadora, que normalmente no se te ocurre. Pero hay que parar para analizar. ¿Ya? Te va a ayudar a romper el molde. Y Plutón por el trígono, cuando paras, analizas, te va a dar la potencia y la fuerza y el valor para atreverte a hacer algo que antes no te atrevías a hacer porque sentías que era muy riesgoso, muy peligroso, me puedo morir. ¿Ya? Entonces, este Marte necesita mira, lo voy a leer textual, una acción concreta y organizada para implementar los cambios. De esa manera, todo este caos de transformación que está ocurriendo en la Tierra se empieza en mi vida a canalizar de una manera ordenadita, pasito a pasito, pasito a pasito. ¿Ya? Una metáfora distinta ante esta situación. Esto que está pasando en ti, en mí, en cada uno de nosotros, que estamos en una nueva realidad energética y este yo que soy se tiene que alquimizar y transformar para convertirse en el nuevo yo, es también lo que estamos viviendo afuera en la Tierra, en el mundo. Lo más probable es que haya muchas crisis con los líderes. Los líderes van a mostrar su sombra, más sombra.
Se van a caer bastantes líderes también, porque este tránsito pide lo auténtico. Todo lo que no sea auténtico se cae. Entonces es evidente. Lo que se está haciendo desde el ego, desde el control, se va a mostrar mucho más. Entonces van a pasar todas esas cosas. Pero la Tierra también está transformándose, está en una crisis de identidad. Entonces, probablemente no vamos a tener claridad de nada en el mundo todavía, porque está en pleno proceso de transformación. Y si llegaste hasta el final del video, te aviso que estoy dejando las esencias florales para la segunda quincena de julio, que son una fórmula SOS para la paciencia, para estar más tranqui, para soltar el control, para ser más flexible. Una fórmula SOS de ayuda. ¿Ya? Así que, ya lo saben, la guía de sobrevivencia está presente. Este proceso tiene un sentido y un propósito que es una transformación mía. Realmente es como... Veámoslo de otra manera. Esta analogía es muy importante. Imagínense algo mágico. Imagínense que están en un lugar y aparece un portal a otro mundo. Entran en el portal, pero el portal te dice, mira, para llegar a este nuevo mundo no puedes cruzarlo tal como estás. Te tienes que transformar. Tienes que dejar ir algo para que surja el yo esencial dentro de ti. Esa es la energía de este periodo. Estamos cruzando ese portal que nos está transformando y alquimizando. Y lo está haciendo a la fuerza. Entonces cuando tú te dejas de victimizar y enojar y entiendes que la vida me está transformando para poder estar listo el próximo año para la nueva identidad, le encuentras el propósito. ¿Me entienden? Cuídense, chicas, chicos. Que estén muy bien.